El 8 de diciembre de 1980, el hombre que predicaba la paz fue silenciado en segundos. Un ídolo amado por millones cayó en la puerta de su propia casa. Un profeta del amor, apagado en la noche de Nueva York. El mundo entero se detuvo cuando un fan se convirtió en verdugo. Pero detrás de las luces rojas de las sirenas, había mucho más. Obsesiones, secretos y conspiraciones. Una historia que los medios cerraron demasiado rápido. El músico incómodo, el activista rebelde, un hombre al que millones de personas lo llamaban profeta. Archivos Mortales presenta La muerte de John Lennon. El 8 de diciembre de 1980, amaneció distinto en Nueva York. El invierno se asomaba, pero el frío aún no golpeaba con fuerza. En el séptimo piso del edificio Dakota, John Lennon abrió los ojos temprano. Había pasado la noche en vela pensando en nuevas canciones. Encendió un cigarrillo, preparó un café y se quedó largo tiempo mirando por la ventana. Ahí estaba, la ciudad que le había dado anonimato, libertad y también persecución. Poco después, escuchó a su hijo despertar. Tenía apenas 5 años. John lo acompañó al desayuno y juntos se sentaron frente al televisor. En la pantalla estaba Plaza Sésamo. Para muchos, John Lennon seguía siendo un Beatle, un revolucionario, un provocador. Pero para Sean, el hijo de John Lennon, él simplemente era su papá. Ese era el nuevo John Lennon, un hombre que tras años de excesos, de pleitos legales, de silencios y depresiones, había encontrado refugio en la familia. A las 9 de la mañana, John Lennon y Yoko Ono bajaron del edificio Dakota y caminaron hasta el Café La Fortuna, uno de sus lugares favoritos. John Lennon pidió lo de siempre, un capuchino caliente y huevos benedictinos. Saludaba a los vecinos, respondía sonrisas. John era parte del paisaje neoyorquino. Después del desayuno caminaron algunas cuadras. Ahí pasaron por una peluquería. John quería lucir bien para la sesión de fotos que tenía agendada para ese día. Había vuelto al mundo público y se lo estaba tomando muy en serio. Después de eso regresaron juntos al Dakota, regalando sonrisas y autógrafos en el camino. Alrededor del mediodía, Annie Leibovitz llegó al departamento. The Rolling Stones necesitaba una portada y aquella sería histórica. La fotógrafa propuso una imagen arriesgada. John Lennon desnudo, abrazando a Yoko Ono, vestida de negro. John aceptó sin dudar, se despojó de la ropa, rodeó a su esposa y quedó fascinado con el resultado. Esta imagen es la mejor representación de nuestra relación, ¿no crees, mi amor? ¡Está increíble! John era un hombre transformado. Atrás quedaba el Lennon combativo de los 70. Ahora era esposo, padre y músico renacido. Por la tarde, el periodista Dave Solin llegó al Dakota. Durante más de una hora habló de la vida, la fama y la música. Recordó sus luchas pasadas y habló de sus planes a futuro. Considero que mi trabajo no está terminado hasta que esté muerto y enterrado. Y eso espero que sea dentro de mucho, pero mucho tiempo. Al caer la tarde, John y Yoko se dirigieron al Record Plant, el estudio de grabación. Ahí trabajaron en The Walking on the Ice, una canción experimental de Yoko, que John impulsaba con mucho entusiasmo. La jornada estuvo llena de energía, risas, ideas y la visita del productor David Griffin, quien trajo la noticia de que Double Fantasy se había convertido en disco de oro. Lennon estaba emocionado. ¡Yoko! ¡Acabas de grabar tu número 1! ¡Eres increíble! Tras años de silencio, volvía a sentirse inspirado, pleno y lleno de proyectos. Así transcurrió el 8 de diciembre de 1980, entre la familia, la música, la fotografía y la esperanza de un renacer. Un día común para un hombre que alguna vez cambió el mundo con canciones. Un día que parecía terminar como cualquier otro.
Ya entrada la noche, John Lennon y Yoko Ono abandonaron el estudio. Eran poco más de las 10 de la noche con 45 minutos. La limusina los esperaba para llevarlos de regreso al Dakota, su hogar frente a Central Park. John estaba radiante, había grabado, había reído, había celebrado que Double Fantasy ya era disco de oro. Todo parecía encaminarse a una nueva etapa. En el asiento trasero de la limusina, abrazó a Yoko y le dijo con mucho fervor: este es apenas el comienzo. Te juro que lo mejor está por llegar. Mientras tanto, frente al Dakota, algunos admiradores seguían esperando. Entre ellos había fotógrafos, curiosos y un joven callado, de mirada fija, que sostenía un ejemplar del álbum Double Fantasy, ya firmado por el propio John Lennon horas antes. El vestíbulo del edificio estaba silencioso. Era un lugar gélido, casi solemne, como si la noche presintiera lo que estaba a punto de ocurrir. El reloj marcaba las 10 de la noche con 48 minutos, cuando la limusina negra de John y Yoko se detuvo frente al edificio Dakota, en la esquina de la calle 72 y Central Park West. Nueva York estaba tranquila. Era un lunes extraño, muy cálido para diciembre. John Lennon bajó del auto. Llevaba una chamarra de mezclilla azul sobre una camiseta negra, con una carpeta de partituras y un par de cassettes bajo el brazo. Venía cansado, pero estaba totalmente satisfecho. Había pasado horas en el estudio, grabando música nueva, sin detenerse demasiado. Sonrió apenas a los fans que aún lo esperaban. Yoko Ono caminó unos pasos adelante, rumbo al arco de la entrada del Dakota. John la seguía. Sus zapatos resonaban sobre la acera mojada del rocío. En ese momento, entre las sombras, aquel joven que había esperado todo el día se adelantó unos pasos. No dijo nada, no pidió autógrafos, solo metió la mano en el bolsillo derecho de su abrigo y la cerró con fuerza. De pronto, una voz grave y cortante lo llamó desde la oscuridad. «Señor Lennon». John giró la cabeza. En ese instante, un revólver calibre 38 emergió y 5 tiros consecutivos desgarraron la noche. 4 balas impactaron en la espalda de John. Su cuerpo se arqueó hacia adelante, como si la vida misma le hubiera sido arrancada en un instante. El quinto disparo se incrustó en la ventana del Dakota. El silencio de Manhattan se convirtió en caos. Un grito desgarrador de Yoko partió el aire. Los curiosos corrieron en todas direcciones. El portero saltó desde su garita al escuchar los estallidos. Frente a sus ojos, vio a Lennon tambalearse, con los ojos abiertos, incrédulos, la sangre empapando su chaqueta. Con lo poco que le quedaba de fuerza, John avanzó hacia el vestíbulo del Dakota. Dio apenas unos pasos. Apoyó la mano en la pared, otra en su pecho. ¡Me dispararon! ¡Me dispararon! Fueron sus últimas palabras audibles. El ex-Beatle se desplomó en el mármol frío del edificio donde vivía. Mientras todo era desesperación y gritos, el atacante permanecía quieto. No corrió, no se escondió. Se quedó de pie, con el revólver ya sin balas y un libro entre las manos. La calma de aquel hombre contrastaba con el terror que reinaba alrededor. Cuando el portero le arrebató el arma, le gritó: ¿sabes lo que acabas de hacer? La respuesta fue seca y escalofriante. Sí, le disparé a John Lennon. Los primeros policías llegaron en menos de 2 minutos. No había tiempo de esperar una ambulancia. El cuerpo de Lennon fue levantado a toda prisa y colocado en el asiento trasero de la patrulla. Los oficiales gritaban a Yoko que se subiera al vehículo. Ella iba al lado. Estaba en shock, repitiendo el nombre de su amado una y otra vez. El patrullero avanzó a toda velocidad. Dentro, la vida de John Lennon se apagaba lentamente. 3 minutos después, el coche policial se detuvo frente a la sala de emergencias del hospital. Los oficiales cargaron a Lennon en brazos, atravesaron las puertas y gritaron: «¡Tenemos un hombre baleado! ¡Está grave!». En ese instante, los médicos aún no sabían quién era el paciente que traían entre manos.
solo veían un cuerpo inconsciente, con la ropa empapada en sangre y múltiples heridas en el pecho y la espalda. El equipo médico actuó de inmediato. Cortaron la ropa de Lennon con tijeras quirúrgicas, conectaron oxígeno y comenzaron las maniobras de reanimación. El doctor Stephen Lin, jefe de urgencias, describiría más tarde la escena como una batalla desesperada. El corazón de Lennon no respondía, las heridas eran demasiado profundas. Durante más de 20 minutos, los médicos intentaron de todo: masajes cardíacos, transfusiones de sangre, desfibrilaciones, pero no había respuesta. Después de interminables intentos, los médicos se miraron entre sí. El doctor Lin pronunció las palabras que nadie quería escuchar. Hora oficial de la muerte, 11 de la noche con 15 minutos. En la camilla, el cuerpo inmóvil de John Lennon, el ex Beatle que soñaba con la paz, había dejado de existir. Yoko Ono se derrumbó al recibir la noticia. No hubo gritos, solo un silencio que lo decía todo. Un silencio que anticipaba el llanto de millones. Mientras tanto, afuera, decenas de fans comenzaron a llegar al Dakota, sin saber la magnitud de lo ocurrido. Los periodistas aún no tenían confirmación. El mundo seguía girando, ajeno a que la historia había cambiado minutos antes. En una sala de urgencias de Nueva York, John Lennon había muerto, y con él moría también una parte de los sueños de toda una generación. Mientras John Lennon estaba en el hospital, su agresor ya había sido detenido, pero estaba sereno y con un libro entre las manos. Ese hombre era David Chapman, de 25 años, originario de Fort Worth, Texas. Chapman había crecido en una familia marcada por la violencia doméstica. Su padre, sargento de la Fuerza Aérea, era severo y distante. Su madre, una mujer religiosa, lo sobreprotegía. Desde joven, Chapman desarrolló una personalidad inestable, tímido, inseguro y con una imaginación desbordada. Encontró refugio en la música y en un libro que marcaría su destino: El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger. Para Chapman, esa novela no era solo literatura, era una obsesión. Veía en su protagonista un espejo de su propio rechazo hacia la gente falsa y la hipocresía del mundo. Paradójicamente, de joven fue un gran admirador de los Beatles. Coleccionaba discos, imitaba a Lennon, incluso llegó a cantar en pequeños grupos. Pero algo cambió en 1966, cuando John pronunció aquella frase polémica: "Los Beatles son más populares que Jesús". Para muchos cristianos conservadores en Estados Unidos, esto fue un escándalo. Para Chapman, criado en un hogar religioso, se convirtió en el insulto personal. Desde entonces, la admiración se fue transformando en odio. A finales de los 70, Chapman era un joven errático. Había trabajado como guardia de seguridad en Hawái. Había viajado por Asia. Incluso había intentado trabajar en organizaciones religiosas, pero nada lo llenaba. Sentía un vacío permanente. En sus diarios escribía frases inquietantes: "Soy un nadie, pero si mato a John Lennon, seré alguien". El 6 de septiembre de 1980, Chapman llegó a Nueva York. Se hospedó en un par de hoteles. Llevaba pocas pertenencias: ropa, algunos discos y un revólver calibre .38. Durante días, rondó el edificio Dakota. Observaba, esperaba, pidió autógrafos, habló con otros fans, incluso saludó al pequeño Sean Lennon, de 5 años, citando el verso "The Beautiful Boy". Este contraste lo dice todo. Un hombre que podría ser amable un minuto y un asesino al siguiente. Chapman nunca huyó. Cuando la policía lo arrestó, confesó sin resistencia. Dijo que lo había hecho porque Lennon era falso, porque había traicionado sus ideales. Pero también confesó otra razón: quería hacerse famoso. Su justificación más extraña fue que lo hizo para promover la lectura de El guardián entre el centeno. Afirmaba ser el protagonista en la vida real. Soy Holden Caulfield. Esa es mi declaración.
En los meses siguientes, médicos psiquiatras lo evaluaron. Encontraron signos de esquizofrenia, psicosis y trastorno bipolar. Su defensa le sugirió declararse mentalmente incapaz, pero Chapman se negó. En junio de 1981, sorprendió a todos. Se declaró culpable, asegurando que lo hacía porque Dios se lo había ordenado. En agosto, fue sentenciado a una pena de entre 20 años y cadena perpetua. Hasta hoy sigue en prisión. Cada 2 años solicita la libertad condicional. Cada 2 años se la niegan. Mark David Chapman se convirtió en el símbolo del fan convertido en verdugo, un hombre común, con un pasado turbulento, una mente quebrada y una obsesión que lo llevó a destruir la vida de uno de los íconos más grandes del siglo XX. La versión oficial dice que John Lennon murió por los disparos de un fan perturbado, pero desde esa noche, una pregunta persiste como un fantasma incómodo. ¿Realmente fue Mark David Chapman un lobo solitario? Para entender estas dudas, hay que mirar el contexto. A finales de los años 70, John Lennon ya no era solo un músico, era un símbolo político, un artista capaz de reunir multitudes, de hablar de paz en tiempos de guerra, de influir en una generación con solo una canción. En 1971, había compuesto Imagine y se había convertido en la voz de un pacifismo incómodo para Washington. Apoyaba causas radicales, hablaba contra la guerra de Vietnam, contra Nixon, contra la represión policial. Tanto fue el miedo que provocaba su influencia, que el FBI, bajo las órdenes directas del presidente Richard Nixon, abrió un expediente de más de 400 páginas sobre Lennon. Lo vigilaban, lo espiaban, intentaron deportarlo de Estados Unidos. John Winston Lennon, individuo peligroso capaz de incitar disturbios masivos. En 1980, tras 5 años de silencio público, Lennon regresaba a la música con el álbum Double Fantasy. Su voz estaba de nuevo en la radio, y había rumores de que planeaba una gira mundial, un tour que podría volver a reunir a miles de jóvenes, bajo un mismo mensaje: paz, revolución cultural y rechazo al sistema. Para algunos analistas, Lennon estaba a punto de recuperar el poder que había tenido en los 70, y eso no convenía a los sectores conservadores del nuevo presidente, Ronald Reagan. Es aquí cuando aparece un joven sin rumbo, sin dinero, con un pasado inestable, pero con un arma comprada legalmente y con la capacidad de alojarse en hoteles caros de Nueva York. Algunos investigadores señalan que su serenidad tras el asesinato, leyendo tranquilamente El Guardián entre el Centeno mientras esperaba ser arrestado, parecía más la conducta de alguien programado que de un asesino improvisado. Aquí aparece una de las teorías más inquietantes. Durante los años 50 y 60, la CIA desarrolló un programa secreto llamado MK-Ultra, destinado a controlar la mente humana mediante drogas, hipnosis y manipulación psicológica. ¿Y si Chapman hubiera sido parte de este experimento? Un asesino programado, activado en el momento preciso para eliminar a Lennon, sin dejar huellas de una conspiración mayor. Nunca se encontraron pruebas concluyentes, pero muchas coincidencias hacen dudar. Otra sospecha, la forma en que los medios de comunicación presentaron la noticia. En cuestión de minutos, la versión oficial ya estaba clara. Chapman, fan desequilibrado, actuó solo. No hubo espacio para preguntas ni para dudas. Era más fácil cerrar el caso que abrir la puerta a una investigación mayor. Tal vez Chapman fue simplemente un joven roto que cometió un acto monstruoso, o tal vez fue una pieza descartable de un engranaje mucho más oscuro, diseñado para silenciar a una de las voces más influyentes del siglo XX. La verdad, como tantas veces en la historia, se perdió entre archivos y tiempo, intereses políticos y la eterna sed de control sobre las masas. John Lennon no solo murió en la entrada del Dakota, murió también en el silencio cómplice de un sistema que nunca soportó a quienes se atreven a cantar la verdad.